Oye, imagínate que exista una ciencia y cada día se están haciendo más investigaciones para poder comprobar y conocer su mecanismo de acción. Existen científicos con doctorado, con premios Nobel, tratando de entender su mecanismo de acción y sale gente a decir, ni le busquen, no es por ahí. Te invito a quedarte hasta el final de este video porque te va a interesar. Medicine has acupuncture and homeopathy. El escepticismo es un juego delicado porque no podemos caer en el dogmatismo de que todo es falso ni en la creencia ciegas de que todo lo que me enseñaron así es en realidad. Entonces, para poder hablar de un tema es necesario tener la autoridad para hacerlo por ser tu área de expertise. Tener un título en medicina o biomedicina no te confiere ningún juicio para hablar de temas como la física, las matemáticas o en este caso, la homeopatía. La ciencia plantea dos propósitos. Descubrir y comprender, que básicamente es lo mismo a describir y poder explicar. Descubrir muchas veces no significa de inmediato comprender. Muchas veces se descubre algo y hasta mucho tiempo después se comprende o explica su mecanismo de acción. Y esto es lo que ha pasado en muchísimos procesos biológicos que solo sabemos que funcionan así porque se observó de manera experimental, pero no tenemos ni idea de su mecanismo de acción. Y es que el problema para los que no tienen una formación científica es que sus maestros les enseñan a repetir todo lo que les enseñaron a ellos sin cuestionar. But he's also ordained in holistic medicine. Oh. Sumado al hecho de que en general no estamos preparados para aguantar la presión social de lo que implica cuestionar. Nothing. As long as your motive is the search for truth, which is exactly what the pursuit of science is. Y, oye, todos hemos estado ahí. Todos hemos querido ser aceptados y tener la aprobación. Pero en la verdadera ciencia se cuestiona, se indaga y se buscan respuestas. No es demasiado extraño que después de 200 años hayan habido tantos ataques desde los inicios de la homeopatía, de cuestionamientos, y aún así sigue siendo aprobada en hospitales, en la OMS, que recientemente se ha destinado fondos para un centro de investigación, ya que en la actualidad tenemos un respaldo de más de 500 millones de personas en el mundo que afirman haber tenido resultados favorables. Y no me digas que es el efecto placebo, porque te sorprenderás. La homeopatía ha atravesado ciertos problemas conceptuales desde sus inicios, y desde el principio los homeópatas intentaron comprender esta aparente paradoja. Sabemos que clínicamente son muy eficaces y estamos en búsqueda de las herramientas tecnológicas y técnicas de investigación para demostrar ese hecho fuera del ámbito de la práctica. En realidad, el mayor ataque a la homeopatía se basa en esta paradoja: la ciencia y la filosofía. Y aunque muchas personas afirman que los principios de la homeopatía vienen de argumentos etéreos y místicos, te sorprenderá saber que nuestros objetivos de investigación son tan vivos y reales como una cabra, un caballo o un ser humano. Te dejo los dos por si tienes almas de investigador y quieres conocer más al respecto sobre estudios clínicos y experimentales. Por lo tanto, tienen una acción clara física en el organismo. La dinamización homeopática es el proceso por el cual las propiedades medicinales latentes son activadas y capacitadas para actuar sobre nuestro organismo. Se trata de una verdadera disociación natural por la que surgen y se revelan las propiedades medicinales específicas contenidas, puestas de manifiesto por la trituración y succión. Pero vamos a trasladarlo a un lenguaje más actual. Durante el proceso de dinamización homeopática, la sustancia original se diluye repetidamente en agua o alcohol y se somete a una succión vigorosa, provocando un rompimiento molecular en el sustrato, liberando partículas y energías específicas al medio acuoso. A pesar de que la cantidad física de la sustancia original disminuye significativamente con cada dilución, se postula que las características energéticas y de interacción molecular del sustrato se transmiten al agua durante este proceso. Se teoriza que estas estructuras de agua retienen patrones de energía y cargas específicas del sustrato original, lo que podría explicar los efectos terapéuticos observados en la práctica. Referencias científicas sugieren que las moléculas de agua son capaces de formar redes estructurales complejas influenciadas por la presencia y las características físicas y químicas del sustrato original durante el proceso de dinamización.
donde las interacciones iniciales en las moléculas del sustrato y el solvente durante las primeras dinamizaciones establecen el patrón de intercambio de cargas que se considera esencial para los efectos terapéuticos de los remedios homeopáticos altamente diluidos. Varios investigadores se pronunciaron para poder entender la física detrás de los medicamentos homeopáticos. En realidad, entender y estudiar al cuerpo humano es el proceso más complejo que existe, porque el todo es más que la suma de sus partes, y esto lo saben los físicos, los matemáticos y todos los que estudian partes aisladas. Estudiar al ser humano no lo podemos ver así ni así, sino así. Desde los tiempos de Hahnemann, la dinamización nunca se abordó con la mente abierta ante la evidencia relevante. Y están los físicos que dicen que es inútil que los homeópatas insistan en que las dinamizaciones han curado durante más siglos. Desde que Samuel Hahnemann introdujo el medicamento dinamizado a diluciones que rebasan el número de Avogadro, dichas altas diluciones dinamizadas han sido el centro de una controversia científica que ha traspasado generaciones. La evidencia empírica de la actividad clínica del fármaco homeopático se nos presenta como una puerta abierta a grandes posibilidades de investigaciones o como obstáculo teórico insuperable, dependiendo de la orientación del investigador. Algunos investigadores han propuesto, por ejemplo, que si se demuestra que las diluciones funcionan como cadenas de bloques unidos de manera específicas, relacionadas estructuralmente con su sustancia original, es decir, el soluto, entonces se podría aclarar las relaciones entre la teoría física de campos y los procesos biológicos. Es decir, que si pudiéramos explicar que al disolver una pieza de algún material en agua, esta se pudiera unir de nuevo de formas específicas relacionadas con su forma original. Si esto podría ser comprobado, entonces sería descubrir un nuevo tipo de estructura molecular. Con el tiempo, la evidencia experimental acumulada ha favorecido la interpretación biofísica de las diluciones homeopáticas. Gerasimo propuso en 1988 la teoría de los conglomerados, y en esta se comprobó de manera experimental que se generaban conglomerados característicos que actuaban como moldes en el agua de las diluciones homeopáticas. ¿Y cómo se pueden estandarizar las características del conglomerado para saber qué medicamento homeopático es? Bueno, pues esto lo vamos a ver más adelante. Así es que a manera experimental se ha comprobado más de una vez que existe algo en los medicamentos homeopáticos. Vicente Rosas Landa estudió la fluorescencia de los medicamentos homeopáticos. Vittorio Elia estudió que en sustancias que contenían medicamento homeopático aumentaba su calorimetría, su conductividad e incluso el pH. Rigoberto López estudió también su espectro de absorción atómica. Louis Rey descubrió con diluciones altamente diluidas y agitadas que aumentaban la termoluminiscencia del solvente. ¿Y qué es la termoluminiscencia? Pues al estimular la luz se favorece que se cambie un electrón de posición en el átomo. Ese electrón cambia de un nivel energético mayor a un nivel energético menor. Cuando esto sucede, se pierde el equilibrio del átomo y tiene que regresar a su nivel energético original. Al hacer eso, emite un fotón que es una partícula de luz y genera luminiscencia. Descubrió que los enlaces de hidrógeno de agua pura eran muy diferentes entre dos medicamentos homeopáticos, litio muriático y natrio muriático. Se observó un aumento de calor exotérmico en 500 experimentos en ácidos o bases con medicamentos homeopáticos y se demostró que las sucesivas diluciones y agitaciones podían alterar permanentemente las propiedades físico-químicas del agua como solvente. Cuando la misma muestra se examinó en diferentes periodos, el exceso de calor aumentaba al paso del tiempo, con incrementos de hasta más del 100%. Los solutos diluidos, pero sin agitar, no eran distintos del solvente control. Los investigadores subrayaron que es la dilución repetida con la succión lo fundamental para activar el comportamiento de estas soluciones en dilución extrema. En esta investigación se usaron varias diluciones de dos medicamentos homeopáticos y se disolvieron con agua destilada, con bicarbonato de sodio o ácido salicílico. Se observó que las sustancias con medicamentos homeopáticos aumentaban la conductividad, es decir, su capacidad para pasar electricidad a través de
de él, como si la presencia del medicamento homeopático funcionara como una autopista para electrones. Este investigador descubrió cambios en la estructura física de las diluciones ultraaltas. En la actualidad se aplica inteligencia artificial como Deep Learning Machine Algorithm para poder identificar estructuras que la microscopía Raman ha podido observar, acertando así con que no solo el ojo humano sesgado puede diferenciar lo que es un medicamento homeopático y lo que no, sino que esto tendría éxito para poder empezar a clasificar con inteligencia artificial aquellas sustancias que sí son medicamentos homeopáticos, lo que da más argumentos para poder garantizar requisitos de seguridad y efectividad en su aprobación. El doctor Edgar Fernando Cortés demostró que existe la manera de poder caracterizar y estandarizar los medicamentos homeopáticos por medio de la medición de sus propiedades electromagnéticas utilizando la técnica de electromagnetría cuántica de ruido térmico. El doctor Sukul también investigó durante los últimos 30 años en más de 40 experimentos con ratones, afirmando que los medicamentos homeopáticos actúan vía sistema nervioso central, que dispara la respuesta inflamatoria debido a que los nervios aferentes alcanzan el tálamo y los núcleos del diencéfalo en los ratones. Es decir, que el mensaje se procesa hacia el sistema inmune. Los principios teóricos de la homeopatía planteados desde hace más de 200 años son solo afirmaciones que se han comprobado actualmente en la ciencia moderna. Por ejemplo, Tura Morborum Medicatrix no es más que la tendencia autorreguladora del sistema inmune innato preformado y evolucionado desde hace miles de años. Similia similibus curento, el principio de semejantes. La experimentación pura no es más que la observación científico-experimental del individuo en su totalidad, en una era en donde no existía nada de investigación científica real. La individualidad morbosa no es más que los complejos de histocompatibilidad, la regulación genética y la epigenética. La individualidad medicamentosa no es más que la medicina de precisión y la cronobiología, que en realidad la hemos estado utilizando desde hace 200 años. La dosis mínima es la dilución dinamizada por sus propiedades físico-químicas. El principio vital no es más que las fuerzas, energías y campos de información que estructuran la naturaleza en la que vivimos. Las enfermedades crónicas que propuso Hahnemann en realidad no son más que las enfermedades genéticas multifactoriales y epigenética, factores de transcripción que activan la expresión de genes. Una medicina altamente dinámica que propone un nuevo modelo de investigación y que conduce al conocimiento de la energía y su influencia en la materia, en donde por primera vez se incluyó a la mente en la ecuación de la enfermedad, hecho demostrado en la actualidad por la psicoinmunología. Así que a manera experimental realmente se ha podido explicar que existe algo en los medicamentos homeopáticos. Y respecto a la evidencia clínica, ¿qué sabemos? La verdad es que cuando dicen que no hay evidencia clínica sobre la homeopatía, yo no sé dónde buscan, porque de eso existe bastante material sobre evidencia en humanos, animales, plantas, estudios proteómicos que demuestran que los medicamentos homeopáticos han aumentado la transcripción de proteínas inmunorreguladoras, revisiones sistemáticas e incluso estudios longitudinales retrospectivos, como es el que se realizó en un hospital en Francia en una cohorte que duró 5 años a más de 98,000 mujeres que se sometieron a una mastectomía por cáncer de mama, que mostró los beneficios del tratamiento homeopático en su recuperación. Aquí no hay magia ni fraudes. Sabemos que los medicamentos homeopáticos producen efectos clínicos claros y consistentes. Todos los procesos eléctricos que funcionan a nuestro alrededor funcionan a nivel subatómico. ¿Por qué es tan disparatado pensar que el cuerpo humano funciona de esa manera y que las diluciones homeopáticas funcionan a ese nivel? Entonces, si llegaste hasta aquí, te preguntarás por qué tanta resistencia a aceptar que existe evidencia favorable hacia los pacientes tratados con homeopatía. Yo considero que es la desinformación que ha sido transferida a través de generaciones de médicos y la falta de iniciativa a cuestionarse si la información que me han transferido es real. Esto es solo una invitación para permitirse investigar
y comprobar que hay mucha evidencia clínica y científica real al respecto. Dejaré en la descripción del video artículos y revisiones sistemáticas al respecto. Y recuerda siempre mantener tu mente abierta.